Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, hoy no es fisiología. Hoy voy a presentarles un proyecto que he estado pensando desde hace varios meses, pero la verdad, por falta de tiempo, etcétera, etcétera, finalmente excusas no he llevado a cabo. Pero hoy vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, calculando el ENAR que yo pienso presentar. Hoy actualmente estoy de médico interno de pregrado, pero el ENAR que pienso presentar será en el 2025. Aproximadamente sucede en septiembre. Así que de hoy que estoy grabando, que es 31 de diciembre del 2023 al 2025 en septiembre, faltan todos estos meses, 21 meses aproximadamente. Así que me he decidido a hacer un camino al ENAR para todos aquellos que van a presentar el ENAR en el 2024 o en el 2025. Además, me ayudará a finalmente repasar las guías de práctica clínica, porque algo clave e importante de esta serie de videos es que principalmente serán basados en la guía de práctica clínica. En este caso, que ese POC va a ser de la actualización del 2021, las evidencias y recomendaciones, y va a ser sistematizada. Vamos a sacar lo más importante de esta guía y vamos a ver si tiene definición, epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico, tratamientos y los algoritmos importantes en ella. Si no existe alguna de estas, pues la vamos a generar, la vamos a rellenar para un completo entendimiento de la patología, porque al final de cuentas, algo importante que quiero recalcar de esta serie es que sí, la clave es pasar el ENAR, pero también la clave es aprender y tratar a un paciente. En este caso, vamos a ver el EPOC. Sin más preámbulo, comencemos. La definición, ¿cómo define la guía de práctica clínica, la GPC? Lo define principalmente por una enfermedad que es tratable y prevenible. Esto es clave entenderlo, es tratable y prevenible. Se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios que son persistentes. Estos síntomas respiratorios persistentes, ¿cuáles son? Se los voy a adelantar de una vez. Son tres principalmente. Disnea, tos crónica, y esta tos crónica puede generar esputo o expectoraciones. Y esto genera limitación del flujo aéreo, principalmente debido a las alteraciones alveolares y de las vías respiratorias, vías aéreas, perdón. Las alteraciones alveolares, ¿qué quiere decir ese significado? Principalmente el EPOC se divide en dos fisiopatologías, dos daños al tejido alveolar, al tejido pulmonar. El primero es la alteración alveolar, que se refiere al daño que existe, que comúnmente se conoce como efisema, y de las vías respiratorias o de las vías aéreas, que comúnmente se conoce como bronquitis crónica. Esas dos fisiopatologías están englobadas en el EPOC y las puede tener el paciente. Finalmente, las alteraciones alveolares y las vías y la limitación del flujo aéreo va a generar o está causada por gases o partículas nocivas. Esa es la causa del EPOC, las gases y partículas nocivas. ¿Y cuál es el principal partícula nociva que nosotros consumimos en exceso? El tabaquismo. El humo del tabaco. El humo del tabaco es el causante principal del EPOC. Es el principal factor de riesgo de EPOC. Importante saberlo. Y así que vamos a entrar a la epidemiología. Y es que ustedes dirán, oye, pero es que yo no he visto EPOC. Bueno, pero fíjense que el EPOC, de acuerdo a la guía, en ese 2021 que se hizo, era la cuarta causa de muerte en el mundo. Actualmente, sí, yo lo sé, es la tercera causa de acuerdo a las nuevas guías de GOLD 2024. Pero para la guía de práctica clínica es la cuarta causa de muerte en el mundo. Así como tiene una prevalencia en mayores de 50 años de 3 a 6% y que es igual entre hombres y mujeres.
Como les decía, el factor de riesgo más frecuente para contraer, para tener EPOC, es el tabaquismo, sí o sí, un antecedente de tabaquismo. De hecho, de todos los pacientes, las 2/3 partes son fumadores o tienen antecedentes de fumar. Y solamente, ojo, 1/3 parte es por otras razones, principalmente por la inhalación de humos de biomasas, es decir, humo de leña o humo de carbón. Esto sucede mucho en nuestro país, México, en los cuales todavía en pueblos existen zonas en las cuales cocinan con leña o con carbón. Algunos otros factores de riesgos que se mencionan en un estudio de la guía de práctica clínica son el uso de combustibles de biomasa, el género, la edad, el IMC bajo, antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Pero más adelante les voy a mostrar cuáles son los factores de riesgo, los 10 principales factores de riesgo, además del tabaquismo. Finalmente, algo importantísimo. El EPOC es el mayor problema respiratorio de prevalencia e impacto socioeconómico, es decir, a las instituciones de salud les cuesta mucho sostener esta enfermedad respiratoria. ¿Y cuál es su etiología y fisiopatología? Esto se define porque la obstrucción de las vías respiratorias es la principal fisiopatología que tiene el EPOC y causa, o bueno, sobreviene o es causada por el daño epitelial en las vías respiratorias de pequeño calibre y el efisema. Como les decía, las vías respiratorias de pequeño calibre, el daño se refiere a la bronquitis crónica, pero les decía que se divide en dos, efisema y bronquitis crónica. El paciente puede tener las dos, ¿sí? Puede tener pulmones con daño y bronquitis crónica y efisema, o solamente prevalecer el efisema o la bronquitis crónica. Recordatorio importante. Esto lo verán en todos mis videos porque siento que finalmente es importante recordar conceptos básicos. Normalmente, el epitelio de los bronquios principales de la tráquea es un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado. El del bronquio lobar o el bronquio segmentado es un epitelio cilíndrico simple ciliado. Y del bronquiolo respiratorio, del conducto alveolar que ustedes ven acá o de los sacos alveolares, es epitelio simple cúbico. Así como ustedes pueden ver en esta imagen, en la cual en todo el trayecto siempre está las fibras elásticas. Estas fibras elásticas son muy importantes en la fisiopatología porque son las que se dañan en el efisema. Las glándulas que ustedes pueden ver que se encuentran tanto en los bronquios como en la tráquea son las importantes, ya que estas son sobreestimuladas y provocan la bronquitis crónica. Entonces es muy importante saber que la bronquitis crónica, como su nombre lo dice, sucede en los bronquios y el efisema sucede el efisema sucede principalmente ya en el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y el alveolo propiamente. Así que vamos a entrar un poco, no vamos a detallar, no vamos a entrar mucho en tema porque finalmente esto ya se debió de haber visto en, pues en la clase de medicina, en clases eh, de la facultad, pero vamos a comenzar describiendo cómo se da la fisiopatología del efisema. El efisema se define como la destrucción del parénquima pulmonar, principalmente provocado por la pérdida del retroceso elástico, es decir, esa pérdida de las fibras elásticas que tienen los tabiques alveolares. El efisema se divide en centroacinar, panacinar, paraseptal e irregular. Es como lo podemos ver. Los dos principales
efisemas son el centroacinar y el panacinar, y son estos de aquí. ¿Y qué significa eso? Bueno, ustedes pueden ver el acino normal que se divide en bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y alveolo propiamente. El efisema centroacinar ataca principalmente al bronquiolo respiratorio, o sucede ahí mismo. Y el efisema panacinar ataca todo lo que es el conducto alveolar y los alveolos. Además, esto es importante, sí, porque tiene una característica y es que el efisema centroacinar se ha observado principalmente en el 95% de los fumadores y normalmente los efisemas panacinares suceden en pacientes con una deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Y si ustedes me dirán, oye Daniel, pero si me has dicho que la causa principal que tengamos EPOC es por el humo o los contaminantes nocivos inhalados. Y aquí me estás diciendo que hay una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Sí, también es otra causa que puede generar EPOC. Ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo es que se genera esa deficiencia, que principalmente es congénita. También importante a saber, el efisema centroacinar es de prevalencia o se genera más en las partes superiores de los lóbulos pulmonares y el efisema panacinar es más en los segmentos inferiores del pulmón. Aquí tenemos tanto el centroacinar como el panacinar en una tomografía y este es el paraseptal. ¿Cómo se dan las fisiopatologías tanto del efisema como del la bronquitis crónica? El efisema se da principalmente o todo inicia por el estrés oxidativo y el aumento de la apoptosis y senescencia causado principalmente por la estimulación de el humo del tabaco en el epitelio. Aquí tenemos al bronquiolo, estas son las células epiteliales pulmonares, aquí está la zona del alveolo, pero finalmente este humo del tabaco estimula las células epiteliales y genera inflamación y liberación de mediadores inflamatorios que provocan principalmente la secreción de interleucina 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos dos mediadores inflamatorios pues llaman finalmente principalmente a los neutrófilos y a los linfocitos. ¿Y qué hacen? Pues producen principalmente los neutrófilos y los macrófagos lo que es llamado metaloproteinasas de matriz y elastasas de neutrófilos. Estos fisiológicamente en un estado normal, estas proteinasas lo que hacen es destruir las capas de alguna bacteria o de algún virus. Pero aquí no lo está estimulando ningún virus o bacteria. Simplemente es el humo del tabaco, es la persona que está fumando y fumando. Entonces, las metaloproteinasas empiezan a destruir otras zonas que son las fibras elásticas, los tabiques alveolares. Obviamente hay protección para estas proteinasas y esa protección es la proteína alfa-1 antitripsina que inhibe a esas proteinasas y elastasas y no genera que haya esa destrucción. Pero aquí sucede algo llamado desequilibrio proteasa-antiproteasa, que es la base de la fisiopatología del efisema. Y es que se generan más proteinasas y elastasas de las que el alfa-1 antitripsina puede inhibir o neutralizar. Y eso genera que las proteinasas y elastasas prevalezcan o sean mayores y dañen el epitelio alveolar. Normalmente, para dato cultural, a lo mejor lo preguntan, no sé, el alfa-1 antitripsina está en el cromosoma 14. Se llama inhibidor de la proteinasa, es así como está
incrustado en el cromosoma 14. Normalmente, pues finalmente se desdobla y llega al ribosoma y se produce la alfa-1 antitripsina. Como les decía, el alfa-1 antitripsina es eh, la deficiencia del alfa-1 antitripsina es una deficiencia congénita que normalmente aparece menos de los 40 años. ¿Cómo se da la bronquitis crónica? Primero, hay que establecer algo, y es que la bronquitis crónica puede ser diagnosticada o es un dato clínico. El efisema como tal, pues no los podemos ver a menos que tengamos una biopsia. Es un diagnóstico anatomopatológico. La bronquitis crónica se define principalmente, eso es algo también importante, tos productiva persistente durante al menos 3 meses en 2 años consecutivos. Es decir, yo tengo a lo mejor en el siguiente mes, enero, febrero y marzo, tos productiva y posteriormente en 2 años, en el siguiente año, vuelvo a tener 3 meses al menos de tos productiva. Eso se considera bronquitis crónica. ¿Cómo se da la bronquitis crónica fisiopatológicamente? Pues igualmente, el humo del tabaco estimula la inflamación crónica del epitelio bronquial y genera la liberación de principalmente histamina e interleucina 13. Esto estimula las glándulas submucosas que veíamos que contiene este epitelio en específico en los bronquios y genera la hipersecreción de moco, generando esa obstrucción y impidiendo el intercambio gaseoso. Ahora sí, pasaremos ya a la clínica y algo ya importante que les quiero decir es que existen síntomas cardinales de POC. Si les preguntan cuáles son los síntomas cardinales de POC, es la disnea, la tos crónica y la producción de esputo. No hay más. Esos son los síntomas cardinales del EPOC. ¿Cuál de ellos se presenta primero? La disnea. La disnea es el síntoma más temprano, de acuerdo a la guía de práctica clínica, que aparece. Y si les preguntan, oye, pero los síntomas, ¿cuándo suceden más o cuándo se exacerban más? ¿En el día o durante el día? Pues empeoran principalmente durante las mañanas. Y si ustedes se preguntarán, ¿sí existen otros síntomas? Pues sí, sí existen otros síntomas, conocidos como síntomas secundarios. Estos pueden ser sibilancias, esos silbidos de pulmón, opresión torácica, ganancia de peso. Eso es algo importante. La característica de un paciente con EPOC es la ganancia de peso. ¿Por qué dirán ustedes? Porque si nosotros vemos un paciente con EPOC con pérdida de peso, estamos alerta porque la pérdida de peso está asociado a una enfermedad ya severa y que tiene un peor pronóstico para el paciente, que tenemos de actuar rápido. Así, estos pacientes también tienden a tener depresión y ansiedad y síncope por tos en la bronquitis crónica. Entonces, finalmente, un paciente se sospecha con EPOC cuando hay factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de tabaco o la exposición a biomasas, y los síntomas cardinales que les he puesto y los síntomas secundarios. Los hallazgos físicos, porque obviamente toda clínica debe de estar acompañada con la exploración física. En este caso, como tal, no sirve de mucho. Solamente en casos de enfermedad grave es cuando vamos a ver hallazgos físicos. De hecho, la guía de práctica clínica menciona que en etapas tempranas el paciente puede estar normal, una exploración física normal, o simplemente podemos ver expiraciones prolongadas o sibilancias a la expiración forzada. En etapas ya graves, ya podemos ver esa sobredistensión pulmonar, la disminución de la intensidad de los ruidos respiratorios o los ruidos cardíacos, sibilancias, el uso de músculos accesorios, edema principalmente en miembros inferiores, ese característico tórax cetonel y la depresión del diafragma.
En etapas terminales, podemos ver a un paciente que está queriendo jalar el aire de donde pueda y entonces tiene que tener esta posición en trípode que también en pacientes con EPOC se puede presentar principalmente en las exacerbaciones de ese EPOC. Pero en estos pacientes en terminales está esta posición de trípode, el uso de músculos accesorios, pero ahora que son de cuello y de hombro, la exhalación con los cachetes inflados, el signo de Hover, cianosis, axterexis y distensión de las venas del cuello. Pero, pero finalmente, algo importante, que los hallazgos físicos solamente se observan en pacientes con enfermedad grave. Además de esto, hay que investigar principalmente factores de riesgos como la exposición a biomasas y la exposición a polvos en entornos laborales, así como ver los dedos, principalmente por dos cosas, porque los dedos se pueden pintar de amarillo en pacientes adictos a la nicotina, adictos al fumar, porque el alquitrán y la nicotina manchan los dedos de amarillo. También los pacientes pueden tener los dientes amarillos. Y la segunda cosa, o la segunda causa, perdón, la segunda razón por la cual ver los dedos es porque pueden tener palillos en tambor o lo llamado hipocratismo digital. Esto no es patoneumónico de POC, pero sí sugiere que el paciente, además de POC, tiene o puede tener cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial o hasta bronquiectasias. A manera de, pues, recordatorio de algo que a lo mejor ustedes pudieron ver en la facultad, es esta división que actualmente ya no se hace porque, como les comentaba, el paciente puede tener las dos fisiopatologías, puede tener efisema, puede tener un pulmón con efisema y bronquitis crónica a la vez, pero normalmente los pacientes donde prevalece o donde existe mayor efecto de efisema o fisiopatología de efisema, los pacientes tienen un tórax en barril, tienen exhalaciones a través de los labios fruncidos, tienen una posición de trípode, están delgadísimos, caquéxicos y sin cianosis. Estos pacientes se les llama sopladores rosados. Y los pacientes que tienen una característica más de bronquitis crónica, estos pacientes son obesos, tienen cianosis y sibilancias y crepitantes. A estos pacientes se les llama normalmente azul abotargado, pero como les decía, esta división pues ya es muy arcaica. ¿Cuál es el diagnóstico? Y aquí vamos a hacer un mix. Vamos a mixear lo que es el algoritmo que nos dice la guía de práctica clínica con lo que ya viene en todo lo que, en todas las múltiples hojas que vienen. ¿Cómo empieza el algoritmo de un diagnóstico para EPOC? Paciente mayor de 40 años con factores de riesgo para EPOC que tenga o no síntomas cardinales, se empieza a hacer detección. Punto. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para EPOC que considera la guía importantes? Son estos 10. Antecedentes de asma o atopia de madre o padre, historial familiar de EPOC. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo si el paciente a lo mejor tiene una deficiencia de alfa-1 antitripsina, aunque la deficiencia de 1 alfa antitripsina normalmente puede presentarse en pacientes jóvenes, ¿sí? Evolucionar en pacientes jóvenes, a lo mejor de 30 a 35 años. Madre fumadora, infecciones recurrentes de la infancia, bajo peso al nacer, hiperactividad bronquial, exposición a contaminantes atmosféricos, que básicamente todos somos, tenemos este factor de riesgo, exposición ocupacional y tuberculosis pulmonar también, así como factores genéticos que pues, normalmente nunca se ven. A todos esos pacientes que cumplen con estos criterios, se les hace el cuestionario EPOC-COPS-PS. El cuestionario EPOC-COPS-PS, que como tal la guía de práctica clínica no lo tiene, pero yo lo encontré por ahí y aquí se los dejo, es este que ustedes ven acá. Son 5 preguntas en los cuales tienen varios ítems. Y algo importante, si el cuestionario EPOC
COPS, PS, nos sale un resultado de 4, un puntaje de 4 o más, el paciente tiene positivo para empezar un pesquisa, algo que se le llama pesquisar o generar un estudio más a fondo del paciente para saber si en verdad tiene EPOC. Pero si tiene un valor de menos de 4, el paciente sí le podemos realizar estudios, pero como que no entra en que el paciente sí tenga EPOC. De hecho, vamos a seguir con este algoritmo. Vean, si el cuestionario sale negativo, es decir, que tiene menos de 4 en puntaje, normalmente se le puede realizar estudios, una radiografía de tórax, laboratorios, para saber cuál es un diagnóstico diferencial, porque es importante saberlo. Pero si el paciente tiene 4 o más de este cuestionario, se considera positivo. Y en ese momento es indicativo de hacerle la obra maestra de diagnóstico, que es la espirometría. Esa espirometría, finalmente, un recordatorio, es que cuantifica el flujo y el volumen de esa capacidad vital que tenemos. La espirometría podríamos decirlo que es el gold standard de diagnóstico del EPOC. Tiene una sensibilidad del 94% de diagnosticarla y una especificidad del 84%. Es importante por esta especificidad, pues medianamente baja, que a un paciente que se sospecha de POC se le realice espirometría, no al revés. Es decir, primero la espirometría y después vemos si tiene POC, porque pueden salir positivos falsos. ¿Cuál es el dato de espirometría que nos ayuda y que es diagnóstico de EPOC? Es una volumen expiratorio forzado en un minuto, la relación del volumen expiratorio forzado en un minuto entre la capacidad vital forzada, que salga de menos de 0.7. Pero algo importante, la espirometría siempre es barata, ¿sí? Depende principalmente del operador, depende de que le diga bien al paciente, tienes que respirar de esta manera y así y asado. Y algo importante, debe de ser sí o sí con broncodilatador o post-broncodilatador. Es decir, hacer una espirometría sin broncodilatador, después aplicar el broncodilatador, esperar a que haga efecto y generar otra nueva espirometría para ver esos cambios, porque recuerden que hay una enfermedad ahí que se llama asma que nos puede cambiar la espirometría post broncodilatador. Si no la cambia el broncodilatador, pues es seguro que tiene EPOC. Menos del 0.7, menos de 0.7 en espirometría de relación FEB1 y FEBC es diagnóstico de EPOC. Obviamente con los criterios ya antes mencionados. ¿Y qué se le hace a ese paciente? Se le sigue un protocolo, se le realiza una radiografía de tórax, biometría hemática y se le envía a segundo nivel. Y ustedes dirán, oye, ¿por qué biometría hemática? Esto es loco, o sea, ¿cómo crees eso? Porque los eosinófilos son un dato importante que más adelante vamos a ver para el tratamiento y seguimiento de este paciente. Se le envía a segundo nivel. ¿Y qué hace segundo nivel? Bueno, en segundo nivel se clasifica en ABCD, la clasificación Gold, que ahorita la vamos a ver, claro que sí. Y si, bueno, en segundo nivel ahí verán, pero si tienen duda de que, oye, esto que me mandaste no es EPOC, ¿cómo crees? Pues entonces se le realiza una espirometría más, o sea, no importa, o se le envía a tercer nivel para una pletismografía. Eso sí, si la espirometría no es concluyente, aún así se puede realizar otra espirometría o se pueden realizar estudios complementarios. ¿Qué pasa con la radiografía de tórax? Una radiografía de tórax de un paciente con EPOC se ve de esta manera. Normalmente las características que tiene, de acuerdo a la guía de práctica clínica, son la hiperinflación
o el aplanamiento del diafragma. Vean cómo está este diafragma bien aplanado. Incremento del volumen en el espacio retroesternal, que no lo vemos aquí porque tenemos una vista lateral, necesitaríamos una vista lateral. La hiperlucidez pulmonar que ustedes pueden observar y la disminución de las marcas vasculares. Eso es la característica en una radiografía de tórax. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿dónde está la TAC? ¿Dónde está mi TAC que siempre necesitamos? Bueno, aquí no se necesita, no es un estudio de rutina. Solamente se va a utilizar la TAC cuando observamos anormalidades en la radiografía de tórax y será para excluir complicaciones del EPOC, como lo pueden ser una enfermedad tromboembólica, eso es importante, y cáncer de pulmón. O cuando se piensa meter al paciente a cirugía, a cuchillo, principalmente por reducir una parte que ya está bien con mucho efisema y quieren cortar esa parte, principalmente reducir el volumen pulmonar, válvulas endobronquiales o trasplante de pulmón, así que estemos en un primer nivel, perdón, primer mundo, un trasplante de pulmón ahí. Pero sé que algunos están en primer nivel, pero vamos a ver cómo es que se estadifica a un paciente con EPOC, porque finalmente es lo que la guía muestra y que se hace en un segundo nivel, de acuerdo a la guía. La estadificación se basa principalmente viendo al paciente a través, cuantificando la disnea, tanto en la vida diaria, la disnea durante el ejercicio y la calidad de vida que tiene este paciente con EPOC. Esto se hace a través de escalas y es que las escalas también son preguntadas en el ENARM, así que es importante sabérselas y conocerlas, simplemente saberlas y conocerlas para hacer un discernimiento a lo mejor en una pregunta. Entonces, tenemos nuestra espirometría, que ya sabemos, FEB1, FBC, menos de 0.7, y ahora lo estadificamos a través de los grados Gold. Los grados Gold van a evaluar la obstrucción del flujo aéreo, qué tan obstruida está la vía y qué tan grave es. De acuerdo al Gold, se divide en 4 estadios. El Gold 1 es el menos severo y el Gold 2 es el que está bien tronado, súper severo. Esto se basa principalmente por la FEB1, el volumen expiratorio forzado en un segundo esperado. Normalmente los pacientes con Gold 1 mayores de 80, pues todo normal. Pero ya los pacientes que tienen menos de 40, de 50, ya son un poco más graves. Gold 3 y Gold 4. Existe una escala similar a esta de grados Gold que también evalúa la complicación del flujo aéreo, que se llama el índice de Bode, que también le explica la guía de práctica clínica. Este índice de Bode evalúa la gravedad de EPOC y el pronóstico, por si les preguntan, oye, ¿cuál es el índice de Bodex o Bode? Pues evalúa la gravedad de EPOC y el pronóstico a través de varios criterios. El BODE, pues, tiene sus siglas para que ustedes lo recuerden, tiene dentro los criterios. La B es de body, que es índice de masa corporal. El O de oxígeno, que incluye la ventilación, perdón, la fuerza expiratoria en un minuto. La D, que viene de disnea, y esta disnea principalmente se va a estadificar a través de otra escala que es el MRC, que ahorita la vamos a ver. Y el último, el E o EX, que considera las exacerbaciones graves, que simplemente exacerbaciones graves son urgencias hospitalarias, que el paciente tuvo una exacerbación y tuvo que ir a urgencias. Y de acuerdo a este puntaje, le haces una puntuación, le sacas la puntuación ahí en el índice de Bodex y vean que tiene a supervivencia a aproximadamente 5 años la supervivencia. Si el paciente a lo mejor tiene un índice de Bode de 3 a 4, podemos decirle, oiga, usted tiene una supervivencia de a 5 años de 69%. Si tiene 1 a 2, de 82. Obviamente, entre más índice, menos supervivencia tiene.
Bueno, una vez que ya estadificamos al paciente de gravedad, ya sabemos un poquito de su pronóstico, vamos a la parte clave. Esta es la parte clave, la evaluación de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Y es que en esto se basa la clasificación de un paciente con EPOC. Se basa en los antecedentes de exacerbaciones y en la sintomatología del paciente. En los antecedentes de exacerbaciones podemos englobar al paciente en dos rubros. En un paciente que tiene cero o una exacerbación moderada, que finalmente se define como una exacerbación que no requirió ingreso al hospital, eso es una exacerbación moderada, o englobarlo en otro, o encasillarlo en otro punto, que es un paciente que tenga dos o más exacerbaciones moderadas o que solamente con una exacerbación, pero que ésta tuvo motivo de ingreso hospitalario, es decir, una exacerbación grave. Ya que tenemos estas divisiones, vamos a ver la evaluación de los síntomas. Y aquí es clave saber el test CAT, que es mide el impacto del EPOC en la calidad de vida, ¿sí? Mide la calidad de vida de un paciente con EPOC. Si les preguntan, ¿qué evalúa el test de CAT? Pues la calidad de vida del EPOC, la calidad de vida de un paciente con EPOC. Y la escala MRC va a predecir hospitalizaciones y exacerbaciones, además de dar pronóstico a pacientes con EPOC. Eso es lo que hace la escala MRC. Vamos a verlas un poco más a fondo. El test de CAT, vean que son principalmente marca el paciente con una X, si está más del lado derecho o más del lado izquierdo, de acuerdo a su calidad de vida. Vean que el puntaje máximo aproximadamente es 40 y el puntaje mínimo pues, es 0, ¿no? O sea, que no conteste nada, boca 0, 0, 0, 0. Pero algo importante es que el punto de inflexión entre ubicar a un paciente en una zona u otra, ahorita lo vamos a ver, pero del test de CAT es de 10. Es decir, una puntuación de 10 a menos ubica al paciente en un segmento, en un grado, y mayor de 10 lo ubica en otro grado. Ese por el lado del test de CAT. Por el lado de la escala MRC que predice hospitalizaciones y pronóstico, vean que son por grados. Aquí también hay un punto de inflexión. Pacientes que tengan menor de 2 se ubican en un grado, es decir, que tengan de 0 a 1, se ubican en un grado de EPOC, y pacientes de 2 o más se ubican en otro grado. Así que es importante saber eso. Así que ahora sí, vamos a lo verdaderamente importante. Así, ¿no? No, todo es importante, pero esto también es importante. ¿Cómo se diagnostica o estadifica el EPOC? Se basa, como ya decía, en exacerbaciones, en los antecedentes de exacerbaciones y en la evaluación de síntomas, de acuerdo a las escalas que ya hemos visto, CAT y MRC. Si un paciente sale con una escala de MRC, se lo realizamos y sale de 0 a 1 o un test de CATS menor de 10, está ubicado en esta zona de aquí, en esta zona de aquí. Pero que esté aquí o aquí arriba va a depender de los antecedentes de exacerbación, ya que si tiene una exacerbación, ya que si no tiene exacerbaciones, nunca las ha tenido o solamente tiene una moderada, se ubica en el grado A y decimos que es un paciente con grado A. Si el paciente nos sale con una escala de MRC mayor de 2 o 2, un test de CAT de 10, mayor de 10, pues este paciente, y obviamente tiene una exacerbación moderada, solamente ha tenido una o ninguna, este paciente ya es una clasificación B o un grado B por la GOLD. Pero todo cambia cuando el paciente tiene exacerbaciones más agresivas, tiene exacerbaciones más constantes. Exacerbaciones, por ejemplo, dos o más exacerbaciones moderadas o que una lo llevó al hospital. Eso generaría que un paciente que sacó en la escala MRC 0 o 1 o en el test de CATS menos de 10 esté ubicado en el grado C.
o si el paciente tiene más de MRC de 2 o más o un CAT de 10, pues este paciente está ubicado en el D. Y esto es clave entenderlo, esto es muy importante entenderlo porque a lo mejor puede llegar a presentarse un caso clínico de NAR que diga, sácale el grado de, de Gold o estratifica a este paciente. Y tienen que aprenderse finalmente esta tabla. Algo importante, ya sé que a lo mejor estarse basando en la guía de práctica clínica, a lo mejor es un poco, pues, arcaico, ¿no? Porque se sigue actualizando finalmente la ciencia y la medicina. Aquí les voy a traer algunos datos, como les mencioné anteriormente, que, que es la tercera causa actualmente, pero la guía de práctica clínica menciona que es la cuarta causa de muerte en el mundo. Aquí también les traigo que normalmente ya desde hace unos años, unos 2 o 3 años, la clasificación o los grupos de clasificación, de estadificación del EPOC se dividen ya solamente en A, B y E, porque la GOLD, que es la que principalmente se basa la guía de práctica clínica, pues recomienda que ya las exacerbaciones es un punto de foco rojo. Ahora sí que es un foco rojo, una red flag, y que es importante ya atacarlo de una con tratamientos más agresivos. Pero nosotros nos vamos a basar en la guía, hermosa guía de práctica clínica que lo divide o lo sigue dividiendo en A, B, C y D. Antes de entrar al tratamiento, hay un recordatorio importante y es que el tratamiento para el EPOC utiliza dos de los fármacos importantes que son los agonistas beta 2 o también llamados simpaticomiméticos o agonistas adrenérgicos y los antagonistas muscarínicos o también llamados anticolinérgicos, que los antagonistas muscarínicos anticolinérgicos son la clave, ojo, son la clave. Un poco de recordatorio, hay que recordar un poco. Los efectos de los agonistas beta 2 principalmente es la relajación del músculo liso bronquial, disminuir la atenuación de los mastocitos, de los mediadores de los broncoespasmos, principalmente esos agonistas beta 2. Y en los agonistas beta 2 se encuentran dos de los grupos o se dividen en dos grupos. Los agonistas beta 2 que tienen acción prolongada o son de acción prolongada, llamados LAVA, y los agonistas beta 2 que son de acción rápida o de acción corta, como les dicen comúnmente. Los más significativos de cada una de las familias es el salmeterol, el formoterol y el indecaterol, todo lo que termine en rol, terol, son los principales de los agonistas beta 2 de acción prolongada y el salbutamol, el famosísimo salbutamol, que ustedes lo van a escuchar más en el asma. Todos estos agonistas beta 2 son más comunes en el asma porque son de rescate finalmente, pero este agonista beta 2 de acción rápida es el salbutamol. ¿Por qué? Bueno, LAVA y SABA vienen principalmente de las abreviaciones en inglés, que LAVA es Long Active Beta 2 Agonist y SABA viene de Short Acting Beta 2 Agonist, para que ustedes tengan esa mnemotecnia recordada. Los antagonistas muscarínicos, como su nombre lo dice, inhiben competitivamente los receptores de acetilcolina y eso genera el bloqueo nervioso del sistema parasimpático, que normalmente en el epitelio bronquial lo que genera es esa inhibición, lo que genera es broncodilatar y también disminuir la producción de secreciones. Es por eso que estos fármacos, los antagonistas muscarínicos, son los más predilectos a utilizar en un paciente con EPOC. Existen sí divisiones de estos antagonistas muscarínicos, los cuales son el SAMA, que es el antagonista muscarínico acción rápida, y el LAMA, y que son los antagonistas muscarínicos de acción prolongada. Los más significativos de cada uno de ellos es el bromuro de hipatropio en el SAMA y el bromuro de tiotropio en el LAMA. Yo los ubico principalmente tiotropio, lo ubico principalmente por tio,
que pues un tío pues es viejo, ¿no? Entonces es muy prolongado. Antagonistas muscarínicos de acción prolongada. Bromuro de tiotropio, que es el predilecto, es el que más se utiliza, el de acción prolongada, de acuerdo a la guía de práctica clínica. Obviamente todo viene por su abreviatura, Short Acting Muscarini Antagonist, SAMA, Long Acting Muscarini Antagonist, LAMA. Ahora sí, el tratamiento. Normalmente a los pacientes en el grupo englobado en A se les da un tratamiento inicial de LAMA, es decir, antagonistas muscarínicos de acción prolongada. Y solamente de rescate se le puede dar un SABA, un agonista beta 2 de acción corta, o la combinación de un SAMA, es decir, de un antagonista muscarínico de acción corta, más un agonista beta 2 de acción corta también. Los del grupo B, si el paciente lo diagnosticaste con grupo B, pues le puedes iniciar también LAMA, o la guía de práctica clínica menciona que también puedes iniciar con LAVA, es decir, agonistas beta 2 de acción prolongada. En pacientes que persisten con síntomas disnéicos, se puede agregar un LAVA y LAMA. Y esta combinación la van a ver mucho, el LAVA y el LAMA. Esa combinación en tener un fármaco de acción prolongada, que es el LAMA, y un fármaco de rescate también. En el grupo C, normalmente se empieza por un LAMA, ya que se ha observado, de acuerdo a la guía de práctica clínica y a los estudios retrospectivos, bueno, los estudios finalmente que se han observado, que ha leído la guía de práctica clínica, el LAMA tiene un efecto a largo plazo en disminuir las exacerbaciones. Y en el D principalmente, se da un LAMA también, inicialmente un LAMA, pero en pacientes con un CAT mayor de 20, ¿sí? Porque a lo mejor puede tener 15 y pues se le puede dar el LAMA, pero si tiene un CAT mayor de 20, el paciente sí o sí en un grupo D inicia con LAMA y LAVA, LAMA y LAVA. Pacientes con antecedentes de asma o que tengan eosinófilos en la biometría hemática, obviamente, mayor de 300 células por microlitro, a esos pacientes se les da un tratamiento de LAVA más corticosteroide inhalado. LAVA más corticosteroide inhalado. Y bueno, una vez que ya tenemos la clasificación para el tratamiento, vamos a seguir con ese algoritmo que nos viene en la guía de práctica clínica. Y es que después de la clasificación se preguntan, ¿está estable el paciente? ¿En verdad está estable? Si está estable, normalmente se da el seguimiento. El seguimiento se basa principalmente en tres cosas: en observar, en revisar, ajustar y evaluar. Revisar los síntomas y los datos de exacerbación. Ajustar los medicamentos, ya sea escalonar, como lo vamos a ver más adelante, es decir, agregar otro medicamento, o desescalamiento, quitar un medicamento. Y evaluar la técnica de inhalación y apego, así como ver si está el manejo no farmacológico, que el principal, ya lo habíamos visto, es dejar de fumar. El paciente, esto se hace si está estable, pero ¿qué se considera que no esté estable? Pues que el paciente debute con exacerbación, porque el paciente puede a lo mejor no tener síntomas por años, 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 y llegan los 45 años y el paciente debuta con una exacerbación, y entonces encontramos al paciente con una exacerbación. Entonces, eh, existen dos finalmente derivaciones en esta parte: a un paciente con seguimiento y a un paciente que está inestable y que está con una exacerbación. La guía
sí maneja las exacerbaciones y las vamos a ver más adelante, pero a un paciente con seguimiento vamos a ver qué es lo que le tenemos que hacer. A un paciente con seguimiento, que finalmente va a estar viniendo a consulta, etcétera, etcétera, por meses, a este paciente hay que ver dos factores importantes. Son principalmente el aumento de la disnea, que ha aumentado la disnea, o el aumento de la exacerbación. Pueden suceder alguna de estas dos causas o algunas de estas dos cosas. Si, por ejemplo, aumenta la disnea, es decir, nosotros vemos en el MRC, en la escala de MRC, que empieza a tener un puntaje mayor, entonces decimos, oye, este paciente le tengo que ajustar el tratamiento. Y sí, efectivamente, la guía de práctica clínica dice que si el MRC es de 1 a 2, ya se le da un LABA o un LAMA. Si tiene a lo mejor el LABA, pues se le da el LABA. Si tiene el LABA, pues se le da el LAMA, finalmente, punto. Si en el MRC tiene de 3 a 4, se le ya da un conjunto de LABA más LAMA, es decir, un agonista beta 2 de acción prolongada y un antagonista muscarínico de acción prolongada. Y obviamente se le va a dar seguimiento porque no puedes dejar al paciente así, porque muchas veces sucede que dejas al paciente así y pues no lo tratas después. Le das, bueno, seguimiento. El paciente, o sea, preguntamos, ¿no? O sea, ¿mejora la escala MRC mejora? Si es así, pues se le da una cita anual a medicina interna o a neumología, cualquiera de las dos. Pero si no mejora, ¿qué hacemos? Si no mejora, existe este tratamiento de triple tratamiento, que es el LABA, el LAMA y el corticosteroide inhalado. ¿Mejora? Si mejora este paciente, que o esperemos que sí, se da una cita semestral, no una cita anual. Se tiene que tener un contacto más estricto con estos pacientes que tienen un corticosteroide y se le da una cita semestral. Pero si no mejora con todo esto, la guía de práctica clínica dice, ¿sabes qué? Considera un cambio de inhalador o de fármaco o ve cómo se está inhalando porque no está funcionando esto. Además de que investiga otras causas de disnea, a lo mejor ya tiene hasta insuficiencia cardíaca y tú estás viéndolo por el EPOC. Rehabilitación respiratoria, que es una de las partes importantes que vamos adelante vamos a ver. Eso de parte si el paciente tiene un aumento de disnea, principalmente visto por las escalas MRC. Pero el aumento de las exacerbaciones, si lo tiene el paciente, que ya hemos visto que solamente se puede clasificar en dos, tanto de 0 a 1 exacerbación moderada o mayor de 2 exacerbaciones moderadas, 2 o más exacerbaciones moderadas, o que una solamente. Si se va complicando el paciente en exacerbaciones, el paciente puede tener LABA o LAMA. Y aquí nos preguntamos y tenemos que ver las biometrías hemáticas, ya que normalmente si todo está bien, si los eosinófilos están bien, pues nosotros podemos agregar un LABA y un LAMA, tener este tratamiento. Pero si nosotros vemos en la biometría hemática que el paciente con este aumento de exacerbaciones tiene eosinófilos de 300, de más de 300, o eosinófilos de más de 100 y exacerbaciones dos o más moderadas o una que generó hospitalización, pues entonces ya no le debemos de dar el LABA y el LAMA, sino ahora le tenemos que dar LABA y un corticosteroide inhalado. ¿Hay mejoría? Pues si hay mejoría, si todo va bien, pues se hace cita anual por medicina interna. Pero si no mejora, ¿qué creen que hay? ¿Qué creen? ¿Cuál creen que se agrega al LABA y el corticosteroide? Pues se agrega el LAMA. Sí, efectivamente, el LAMA que a lo mejor ya teníamos inicialmente. Nuevamente, se hace la pregunta, el seguimiento. ¿Mejora? Pues sí, sí mejora, obviamente, porque pues somos superpositivos. Y pues se da la cita semestral. Pero si no mejora, aquí es un dato clave.
Si no mejora o sea, imagínense, lama, corticosteroide inhalado, si no mejora, aquí le sacamos y decimos, ¿sabes qué? Le vamos a dar la roflumilast, el roflumilast, ya que tiene principalmente a estos pacientes, el roflumilast se le da a pacientes con una eh, eh, BEF1 de menos de 50%. Es decir, pacientes que tienen aproximadamente una GOLD de 3 o 4, un grado 3 o 4, y que principalmente tienen un fenotipo bronquial crónico. Además de que a pacientes que son fumadores se les da acitromicina y también se les llega a dar rehabilitación respiratoria. Obviamente todo esto se puede hacer, sí, en primer nivel, pero también lo hace finalmente el neumólogo y medicina interna. Pero eso es de parte del seguimiento, ¿sí? Que el paciente está bien, que el paciente lo diagnosticaste de una manera temprana y lenta y vas ahí poco a poco, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las exacerbaciones? Que el paciente llega con una exacerbación que debuta con esto. Pero hay que saber qué es una exacerbación, ¿no? La exacerbación, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es un evento agudo que se caracteriza por el empeoramiento de los síntomas respiratorios que ya venía trayendo el paciente, que decía, ay, es una tosecita, ay, es una disnea. Pues ahora, ¡pum!, todo el evento agudo sale ahí a florecer y va más allá de variaciones normales del día a día y principalmente va a llevar a un cambio del tratamiento farmacológico o finalmente al inicio de este mismo. Los datos clínicos comunes, como les decía, son el aumento de la disnea, el aumento de la tos crónica, el aumento de la tos de la producción de esputo. Y además, sí existen síntomas comunes en las exacerbaciones, como lo son sibilancias, taquipnea, disociación toracoabdominal, uso de músculos accesorios y dificultad para hablar. Y entonces ya tenemos este paciente con exacerbación de POC. Nosotros decimos, estamos en urgencias ahí como MIP1, MIP2. Y dice, este paciente tiene exacerbación, este paciente tiene POC, finalmente. Pero ¿cuáles son las causas? Bueno, las principales causas, el 70% de todas las exacerbaciones de POC son infecciones respiratorias, ya sea bacteriana o viral. De las bacterianas, el principal agente causal, Haemophilus influenzae. De ahí sigue el Morex catarrhalis y el Streptococcus pneumoniae. De las virales, el picornavirus es el primero, la influenza el segundo y el tercero, el virus sincitial respiratorio. Importante recordarlo porque puede que dices, oye, ¿cuál es la causa principal de que me dé exacerbaciones? Te pregunta Elena y pues ya sabes, infecciones respiratorias y hasta le puedes agregar, no, pues bacterias, son las bacterias, la Haemophilus influenzae es la principal en las bacterias. ¿Qué pasa con el 30% de las otras causas de exacerbaciones? Bueno, el otro 30% se debe principalmente a contaminación ambiental, a una embolia pulmonar o son de etiologías desconocidas. Algo importante saber es que existen complicaciones importantes en una exacerbación de pocos. O sea, no es simplemente diagnosticarla o verla. Es importante saber que el paciente puede generar una falla cardíaca, una tromboembolia pulmonar, neumonía por esta infección respiratoria o hasta llegar a un neumotórax. También se debe de hacer diagnóstico diferencial porque podrían existir estas complicaciones aunadas a la exacerbación. Los componentes principales para tratar la exacerbación se basan en la limitación, en revertir la limitación del flujo aéreo por medio de los broncodilatadores de acción corta, los glucortidoides sistémicos, tratar las infecciones desencadenantes, asegurar oxigenación adecuada y evitar la intubación. ¿Cómo se da la exacerbación? Bueno, para saber, la exacerbación se divide en tres: leve, moderada y grave. Por ejemplo, si les preguntan a escrito, oye, ¿cómo se divide la exacerbación de POC? Leve, moderada y grave, ahí está. ¿Y de acuerdo a qué?
de acuerdo a los criterios de Anthony Sen. Criterios de Anthony Sen. Son los criterios para exacerbación. Los criterios ubican el aumento de la disnea, el aumento del volumen del esputo y la presencia de esputo purulento. Esos son los 3 criterios de Anthony Sen para exacerbación. Si, por ejemplo, el paciente tiene solamente un criterio, se le dice que tiene un grado 3, que es leve. Si el paciente tiene 2 criterios, de estos criterios de Anthony Sen, se le dice que tiene un grado 2 o moderado. Y el grado 1, perdón, es un criterio, que es cuando cumple los 3 criterios. Aquí, pues finalmente, si ustedes se dan cuenta, es como que muy inverso. El grado 1 es como que el más grave. Pero es importante estadificar o generar esas divisiones porque con base a ello se le va a dar tratamiento al paciente. Entonces, normalmente las exacerbaciones llegan a urgencias o a alguna clínica de medicina familiar. Normalmente, si llega con un leve, es decir, que solamente tiene un criterio de Antonisen, se le da tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Es salbutamol, 100 microgramos por hora y o bromuro de hipatropio, es decir, un SAMA, de 20 microgramos a 2 a 3 dosis, posteriormente cada 2 a 4 horas. Y se le da manejo ambulatorio, no hay más. O sea, solamente se le da el broncodilatador que va a mejorar la exacerbación. Se le da manejo ambulatorio, obviamente se siguen los protocolos, se sigue y a lo mejor se le empieza a dar ya tratamiento como tal, porque finalmente se ha diagnosticado la exacerbación. Pero pacientes moderados, es decir, que tienen 2 criterios, a estos pacientes se les da también SABA o SAMA como tal y antibiótico. Eso es clave también, importantísimo. Solamente a pacientes con exacerbaciones moderadas y graves se les da antibiótico. A los pacientes con grado leve, grado 3 leve de criterios altos, si no se le vayas a ocurrir darle antibiótico, por favor. Además de esto, prednisolona vía oral, 40 miligramos por día, 5 a 7 días, y le das el ajuste al tratamiento de sostén que tenía. Aquí es importante revisarlo a las 24 horas. Esto es importante, o sea, revisarlo a las 24 horas. Si el paciente mejoró, pues manejo ambulatorio. Pero si el paciente no mejora, si sigue con las exacerbaciones, sigue con la disnea, etcétera, etcétera, lo hospitalizas y sigues con el broncodilatador, sigues con los corticosteroides, sigues con los antibióticos y se agrega algo, anticoagulación profiláctica. ¿Por qué? Porque el paciente, como lo veíamos, puede tener tromboembolia pulmonar, puede tener estas complicaciones. En pacientes graves, estos pacientes graves, es decir, que tienen 3 criterios de Anthony Sen, se les debe de evaluar si tienen insuficiencia respiratoria aguda de una. Obviamente, insuficiencia respiratoria aguda es un tema aparte, tiene sus criterios, allá los verán, pero la insuficiencia respiratoria aguda, si es que la tiene, pues es hospitalización. Pero si no la tiene, se le puede dar un tratamiento moderado, se le puede dar el tratamiento moderado, pero obviamente sigue con la revisión a las 24 horas. Así que muy probablemente, o a lo mejor, si ustedes tienen suerte, el paciente mejora y se va ambulatoriamente. Pero si no, lo vas a tener que hospitalizar, sí o sí. Si tiene insuficiencia respiratoria aguda de una, lo vas a hospitalizar. Y ahora, ya hospitalizado, ¿qué pasa? Te preguntas, ¿amenaza la vida del paciente? ¿Y cuándo amenaza la vida? Pues cuando el paciente necesita de ventilación mecánica, ¿sí? Cuando el paciente necesita de ventilación mecánica y ya se considera un manejo de un paciente crítico, pues ya está amenazando la vida. Ahorita vamos a ver las indicaciones para la ventilación mecánica en pacientes con EPOC, que también viene en la guía. Pero si no amenaza la vida, que no necesita ventilación mecánica, pues puede simplemente darle oxigenoterapia.
Es importante la oxigenoterapia, como veíamos en las observaciones clínicas, en las observaciones con EPOC. Hay pacientes que luego veo y que dicen, no, pues nada más le di esto y ya. Pero ¿y la oxigenoterapia dónde está? Cánulas nasales, mascarillas tipo Venturi, oxigenación de alto flujo, es lo normalmente administrado en pacientes graves. Ahora, la oxigenoterapia, perdón, las indicaciones de la ventilación mecánica son principalmente porque falla, hay una intolerancia o está contraindicada la ventilación no invasiva. Ahorita vamos a ver las contraindicaciones de la ventilación no invasiva. Pero si esto se genera, se da la ventilación mecánica invasiva. Las fallas respiratorias graves, una falla cardiopulmonar, la respiración agónica o una inestabilidad hemodinámica severa. Ahí es cuando el paciente tiene amenaza de la vida, sí, y se necesita un manejo crítico. Pero, como les decía, si el paciente no tiene amenaza de vida, le estamos dando la oxigenoterapia, está ahí tranquilo, tenemos metas a seguir. Metas importantes a seguir. Y esta es la meta principalmente. Esto grábenselo bien. Son las metas para que un paciente empiece a mejorar y empiecemos a darlo de alta. Mejoría clínica del paciente, es decir, disminución de los criterios de Antonsen, disminución de las sintomatología, además de saturación de oxígeno de 88 a 92% y o una presión parcial de oxígeno del 60 al 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué de 88 a 92% y no al 100%? Así, porque podemos inhibir el reflejo de respiración del paciente provocado por el acúmulo finalmente de CO2. Así que no queremos barrer todo ese CO2. Queremos que aún así se esté estimulando el centro respiratorio. Por eso la cantidad, por eso la meta de saturación de oxígeno de 88 a 92%. Si el paciente tiene mejoría clínica, pues qué mal, le damos vigilancia clínica, sacamos gasometría, le decimos al MIR, sácale gasometría, vamos a ver cómo está su presión arterial, vamos a ver y le damos reinicio del tratamiento farmacológico de sostén que tenía anteriormente y se considera ya esto es personalmente, o sea, ya la guía aquí no te dice cuándo dar de alta finalmente, pero con estos criterios, pues te puedes dar una idea que cuándo darlo de alta, ¿no? Con seguimiento, obviamente, a la consulta externa de neumología. Pero si el paciente no está mejorando, ¿sí? Debemos de ver las contraindicaciones para empezar una ventilación mecánica una ventilación no invasiva. Ojo, la guía de práctica clínica menciona que no hay que esperar menos de 4, hay que esperar entre 2 a 4 horas con oxigenoterapia. Si el paciente no mejora, no hay mejoría clínica, no te esperes más porque el paciente puede, si tú prolongas la oxigenoterapia, si no le das eh, un vistazo nuevamente al paciente y lo dejas ahí botado, el paciente va y no mejora, el paciente puede tener un peor pronóstico si no generas o si no le das una ventilación no invasiva. Entonces, si el paciente no mejora en unas 4 horas o menos de 4 horas, considera las contraindicaciones de una ventilación, ojo, ventilación no invasiva. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Falla orgánica aguda, obviamente ese paciente ya lo tienes que estar intubando, falla orgánica aguda. Un paciente con cirugía facial o traumatismo, obstrucción significativa de la vía aérea como un tumor traqueal, es decir, un paciente con EPOC y aparte con cáncer, que no se puede proteger la vía aérea, ya sea por un pobre estado mental, altos volúmenes de secreción, un paciente que no pueda toser, es decir, que finalmente tenga mucha secreción, un Glasgow de 10. Y pacientes con anastomosis gástricas esofágicas de reciente evolución. A todos esos pacientes, pues está contraindicado. Si tiene contraindicaciones para esto,
intubación. Intubación. Pero si no tiene contraindicaciones y todo está bien para una ventilación no invasiva, se le da la ventilación no invasiva finalmente, que normalmente la guía de práctica clínica recomienda el BiPAP. Siempre evalúas mejoría clínica, gasometría y tolerancia de 4 horas de respiración no asistida. Si el paciente mejora con esas 4 horas de respiración no asistida, perdón, si el paciente no mejora, pues de una vez, no te esperes más, ventilación mecánica. Pero si mejora, pues se considera obviamente el retiro de la ventilación no invasiva del BiPAP y el manejo con oxigenoterapia que hemos visto aquí arriba, que es con la cánula nasal. Si el paciente, obviamente, se le da el manejo con oxigenoterapia y se va a ver la mejoría clínica. Y si el paciente tiene mejoría clínica, pues se sigue esta parte del algoritmo. Pero si no tiene, pues se vuelve a considerar la opción de la ventilación mecánica. Importante, ya vamos a terminar, ya vamos terminando esta guía de práctica clínica, que es algo extensa pero importante. La exacerbación. Las exacerbaciones se pueden prevenir. Aquí voy a hablar, vamos a hacer un mix y vamos a entrar ya al tratamiento no farmacológico. Ya vimos el farmacológico, ahora vamos a ver el tratamiento no farmacológico y voy a hacer un mix. Es decir, todo esto que les voy a comentar sirve tanto para prevenir exacerbaciones, pero también para mejorar el estado del paciente con EPOC en general. Así que la exacerbación, pues el principalmente es dejar de fumar. Ahorita vamos a ver un poco de eso del dejar de fumar, pero también la rehabilitación pulmonar. ¿Qué es la rehabilitación pulmonar? Pues la rehabilitación pulmonar se define como una evaluación profunda que va a incluir darle al paciente programas de ejercicio, educación y cambios de comportamiento que ayuden a mejorar la condición física y psicológica del paciente con EPOC. ¿Y a quiénes se les da rehabilitación pulmonar? Que tal vez se pueda preguntar. Pacientes con EPOC, categoría B, C y D de la GOLD. Incremento de la actividad física, principalmente aeróbico, ejercicio aeróbico, que tenga que ver con los miembros inferiores, es decir, caminar, trotar, ciclismo, aeróbic de alto impacto, de bajo impacto, perdón, con sesiones de 20 a 30 minutos, 3 a 4 veces por semana, está muy bien. El uso correcto de los medicamentos, que el paciente se esté aplicando bien el inhalador y vacunas contra influenza y neumococo. Además, hay un apartado de cuidados paliativos. Lo importante, saber que los cuidados paliativos es pacientes que ya no puede resolverse la enfermedad con los tratamientos existentes y que simplemente se le da un tratamiento para el buen morir. Esto se realiza con benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, tranquilizantes y oxígeno, principalmente porque el paciente con cuidados paliativos de EPOC o terminal, vamos a llamarlo así, tiene grandes cantidades de sintomatología de disnea. Imagínense estar sintiendo disnea, disnea, disnea. Por eso se le da benzodiazepinas y también antidepresivos porque los pacientes con cuidados paliativos normalmente desarrollan depresión y ansiedad. Siguiendo con el tratamiento no farmacológico, la clave está en que la intervención de mayor impacto, tanto de prevención, tanto de prevenir el EPOC como de tratar el EPOC, es dejar dejar de fumar, quitar el cigarro, ya que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer pulmonar, aumenta la sensibilidad de la insulina y el control glucémico de un paciente diabético y después de 5 años de dejar de fumar, disminuye el riesgo de EPOC. Además, después de 15 años, disminuye el riesgo de otras patologías.
Además de esto, disminuye la sintomatología respiratoria y hospitalizaciones, es decir, vas a evitar que el paciente tenga exacerbaciones al dejar de fumar. Y algo importante es que cuando dejas de fumar, pues también dejas de fregar o dejas de afectar a los demás que están en tu entorno, ya que el fumador pasivo que está con el paciente fumador y obviamente el paciente está fumando, en una sola hora es como si el paciente pasivo que no está fumando como tal se estuviera consumiendo de 2 a 3 cigarros solamente por estar inhalando el humo del tabaco. Por eso es importantísimo dejar de fumar. Evitar la exposición también, obviamente, al humo de biomasas y de contaminantes aéreos, que bueno, esto cada vez más se hace más complicado. ¿Cuáles son esos contaminantes aéreos? Es el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, además de polvos industriales. ¿Cuáles son las vacunas importantes? Pues la neumococo y la influenza son las más importantes, disminuyen las exacerbaciones y además la mortalidad. En la guía Gold 2024 también incluyen la del COVID, ¿sí? O sea, para dato informativo. Y como referencias y contrarreferencias están estas referencias para la hospitalización del paciente con EPOC. Léanlas con calma, deténganse a leer un poco esta parte. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que no se les haya dado tedioso, lo pueden ver por partes, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de la guía de práctica clínica, dejen sus sugerencias para el siguiente video y nos vemos en el siguiente video. A lo mejor sea de fisiología, a lo mejor sea de una práctica clínica. Y bueno, yo ya el siguiente año, en pocas horas, seré MIP 2. Así que pues ahí les contaré en mis redes sociales cómo va. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.